Bienvenidos y bienvenidas. ¿A dónde? Al podcast que hacemos desde la Desescuela, ese espacio positivo de intercambio de ideas, donde aprendemos, donde compartimos experiencias y donde el aprendizaje de alguna otra manera, pues se da esto tratamos de darlo de una manera más diluidita, más relajadita. Así que, Cris, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va? Yo creo que bien, Oscar. Creo que sí me caen bien las vacaciones. No voy a negarlo. Necesitaba un descanso y he dormido. Y eso he estado haciendo. Durmiendo y no pensando en el trabajo. ¿Y vos? Ok. Bueno, aquí acabo de moverte el micrófono porque tenemos set nuevo. Probando micrófono nuevo. Así que veamos, bueno, no tan nuevo, pero pues, sí. Pero nuevo para ese segmento. Ya nos hemos ido actualizando un poquito con algunos instrumentos, así que fíjate que yo bien, realmente en vacaciones, hacer todas las actividades que tenía retrasadas. Los pendientes. Pendientes del doctorado, pendientes de la universidad, pendientes de la casa, fui a visitar a mis papás, hemos hecho un par de cosas, entonces relajadito, necesitaba como quitar el freno del acelerador un poco. ¿Verdad? Y ya ahorita preparándonos y aprovechando también vacaciones para grabar un par de episodios del podcast para que ya tengamos por lo menos abril con 2 buenos podcasts. Pero este es uno de ellos y, ok, ¿qué vamos a hablar el día de ahora, Cristi? Tema importante. El regreso a clases tan esperado. Regreso a clases. En El Salvador, para darles contexto, pasamos más de un año con un par de días más de virtualidad de no haber regresado a las aulas. De este sistema híbrido de educación a distancia y educación virtual. Y pues finalmente el 6 de abril del 2021 empezaremos esta transición. La fecha esperada para el regreso. Esta transición de regreso. ¿Sensaciones, Cris, de este regreso a clases? Yo creo que está el pro y contra. Yo sí le doy el pro. Ajá. De la sensación de, hey, qué bien que van a volver a socializar. Pero hablando que todavía hay que tomar medidas y todo, pero sí creo que es necesario el poder encontrarse ya con personas de tu edad, hablar, cosas que quizás a nivel virtual no lo tocabas, solo estabas en hora clases, te cansabas de estar conectado. Pero los contras que siento es nerviosismo, la responsabilidad de estar dentro de un área donde puede ser que te volvás a enfermar o te enfermes por primera vez, lleves la enfermedad a tu casa, entonces está el encontrado de sí hay alegría, pero creo que también hay preocupación. Fíjate que yo creo, bueno, has tocado puntos bien interesantes, porque uno, y justamente yo lo vengo diciendo desde hace muchas semanas y lo escribimos en el blog de la Desescuela, desescuela.com/blog, sí. Es que creo que hemos desperdiciado una gran oportunidad. Creo que este proceso de encierro, de pandemia y demás, creo que si hubiéramos tenido, y cuando hablo de tener este tipo de conciencia, me refiero a las autoridades, hubieran tenido más conciencia del aprovechamiento de este proceso en pro de mejorar un montón de elementos de competencias blandas, de socializaciones, de elementos mucho más fuera del bendito plan educativo que no tenemos, guías de trabajo que para serles bien sincero no tenemos, pero hubiera sido, sabes, yo lo ponía, o sea, una transición, de repente hacer actividades de semana fuera y complementarias es que, sabes, no sé por qué en educación tenemos esta manía de que tenemos que cumplir los contenidos. O sea, horas. De las horas y que es... muy similar al trabajo. El profesor tiene que estar 9 horas ahí y que las 9 horas se tienen que cumplir y que si vamos a regresar a clases tenemos que... El contenido, si el chico necesita más contenido hay que dárselo. Pero es que a veces creo que no tenemos muy claro de lo que deberíamos de estar haciendo en las aulas. Y creo que este regreso a clases ha sido y habrá sido una oportunidad perdida. Al menos, y lo digo en el contexto de El Salvador. Ustedes en los comentarios nos pueden agregar las experiencias en sus países, pero en El Salvador ha sido una oportunidad perdida.
una oportunidad de unir comunidades a través de la educación de trabajar mucho el tema de... Hablamos, hay una frase que dice que hemos dejado de vivir los valores, por ejemplo. Uh-huh. Se pudo haber sido una oportunidad valiosísima para eso. ¿Por qué? Porque pudiste haber generado justo vos lo decías, de repente una responsabilidad con los chicos. O sea, asumir la responsabilidad que si yo me cuido, uh-huh, cuido a los demás. Exacto. Cuido a mi comunidad, cuido a nuestra sociedad. Y ese es un proceso educativo valiosísimo. ¿Pero qué hemos hecho? Hemos hecho todo lo contrario. O sea... encerrar. Y todo por contenidos. Contenido. Y sobrecargar de contenido. Y sobrecargar de tareas. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente al pobre docente le están casi que retando, diciéndole, hey, me estás... El reto es algo que vos decís, lo voy a superar. Esto es casi una obligación de que tenés que cubrir los contenidos sin importar los recursos que tengas, sin importar el contexto en el que estés. Y que al final sale afectado no solo el docente, sino que el estudiante, porque llegamos al punto de, hey, sobrepasamos la cantidad de contenido que podés ver, trabajar. Uh-huh. No importa que no lo realizaste porque la pandemia, la situación dio que no lo pudiste hacer, como que hubiera sido real que en clase lo hubieras podido realizar. Es que ese es otro punto importante. Y te dejo pasar. Que a veces idealizamos las clases presenciales. Pero a mí ¿qué? Y que mucha gente está esperando eso. Pero que dice, y quiero regresar a como estábamos. Porque estábamos aprendiendo. Ajá. Pero es que es mentira, de verdad. O sea, en El Salvador, por ejemplo, los datos nos revelan que, o sea, nosotros no existimos a nivel de sistemas educativos. Vayan a buscar. O sea, sí, me sulfura mucho este tema porque de repente idealizamos, perdón, y sigo yo con es que este es un problema de vacaciones que siempre me cuestan, ¿sabes? Lengua. Cuando regreso a clase es como llevo semanas días sin hablar con gente, es como bla, 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 bla. Pero regresando, o sea, sí, uh-huh, me molesta un poco este tema. Obviamente sabrán que y todos los que nos escuchan en el podcast, en los diferentes streaming y demás, el tema de educación es importante para mí. Pero es importante también entender en la realidad que vivimos. Nosotros no estamos viviendo no vivíamos en febrero de 2020 una realidad idílica, sí, en el cual todo está súper bien, el sistema educativo era genial, preparábamos a los chicos para las competencias de la cuarta revolución industrial. Uh-huh. Y tampoco que me vengan a decir que una computadora va a solucionar el problema. O sea, no. Pero no entiendo cómo es que hemos desperdiciado un año. Y esto lo hablo desde la perspectiva del sistema educativo actual o el que habíamos dejado. Sistema educativo actual en general. Aunque sí, debo decir, por ejemplo, al menos en la experiencia en la universidad privada en la cual yo trabajo, y es la que yo puedo hablar y puedo decir, exacto, ok, tengo la experiencia, en las otras no me voy a meter y no me voy a quemar, aunque tampoco es que lo que he escuchado no sea tan positivo, de que sí ha habido un progreso, o sea, es decir, hay cosas que vos decís, ya no vamos a regresar a los procesos antiguos, es como hemos encontrado esta manera de funcionar, con muchas cosas que mejorar, sí, pero ¿para qué regresar? No tiene sentido. Si a mí me preguntás, o sea, a mí me da miedo regresar a la presencialidad. Y no por el tema del COVID y demás. Ajá. Que espero que a la altura de que haya salido este episodio o el siguiente ya esté vacunado por el tema de la profesión. Pero es saber llegar a un equilibrio de decir, tengo la independencia de los chicos, tengo el programa, o sea, lo tengo todo bien controlado, entre comillas, que funciona. Y yo me va a tocar dar un paso más, hacer una mezcla de lo que ya hemos aprendido en virtualidad, porque los chicos que vienen también para el próximo año ya vendrán con este feeling de la virtualidad y el trabajo a distancia, y darle la parte presencial. O sea, requiere muchísimo más trabajo de la parte docente. Exacto. ¿Y has pensado ese híbrido? Ya que lo mencionas y decís, hey, me va a tocar, pero ese híbrido no sé si a ustedes les va a tocar, esa es una pregunta que yo tengo. ¿Te va a tocar el híbrido de
digamos, 50 en clase y 50 que los tengas. Fíjate que bueno, yo creo que si hablamos de ese plan, Ajá. yo creo que lo ideal debería de ser empezar con actividades complementarias. Es Ambos decir, grupos. no. O Me refiero. el mismo grupo. Paciencia. Estamos hablando de un grupo de clases. Sí, va. 30 a 40 chicos. Ok. Puedes dividirlos en dos. Puedes tener actividades lunes o martes, jueves y viernes, un día con cada grupo. Una mañana de 8 a 10 en un parque o en el parque o algún lugar alrededor de la comunidad. Normalmente esto sucede cuando son escuelas o centros escolares que están alrededor de las comunidades. Para hacer actividades complementarias, actividades sociales, actividades de... Y que te ayuden también a reintegrarte. Exacto. Has pasado un año sin socializar, ya no sabes qué tan cómodo va a ser. Y es que, ¿sabes? Sería un error pensar que vas a regresar y les vas a meter a la fuerza contenido, respondamos. No. Y si me preguntas a mí a nivel de practicidad, de adaptabilidad de los planes, que a mí me parece también una irresponsabilidad de las autoridades venir y darte un mes para planear un regreso. Un híbrido. Sí. O sea, a mí me parece una responsabilidad. O sea, eso te queda claro y eso es ver que la gente no sabe a lo que pide. Es como que te diga hoy te diga, hagamos un edificio ahí enfrente. Para mañana lo quiero. En 3 días sale. ¿Qué significa eso? Notas que en el pedido hay una ignorancia del proceso o un desligue de los procesos. Y hay una idea muy básica de la cual tenés que desarrollarla. No podés partir de ella para responder a un problema. Exacto. Entonces, el punto es que vas con actividades complementarias. Música, una clase de ciencias al aire libre, cosas más socioemocionales. Eso te iba a decir, porque pudieras decirle, Oscar, ¿por qué vas a dar algo que no tiene nada que ver con tu materia? Lo que pasa es que volvemos al mismo problema. Es que los contenidos son importantes, pero sí, y entendiendo también que en El Salvador tenemos un problema de conectividad increíble y probablemente esto genere otros problemas que nos vamos a tocar en este momento actual en el podcast. Sí. Pero imagínate, o sea, es complemento porque vos podés construir las guías pensando y siendo como muy positivo que las guías están increíblemente bien hechas para un joven en el 2021, ¿va? Que sea dinámicas, interesantes y que no solo sean esas típicas guías que las haces solo por hacer, ¿va? Que vos las haces solo para que me las califique y el proceso de aprendizaje... Ahí está presentado en el trabajo. Ahí está escrito y por gusto, ¿va? Sí. Obviamente, eso hubiera sido hace 6 meses, ¿sabes? Es que yo creo que entiendo que en los primeros meses era importante, pero de repente regresas a otro tipo de actividades secundarias y no le das prioridad a la educación. O sea, yo hubiera abierto primero las actividades socioefectivas en parques. O sea, la misma ciudad y justamente, de verdad, lean ese blog. No es porque yo lo haya escrito, sino porque está súper claro las ideas, muchísimo más explicadas. Hubiera utilizado a la ciudad como una escuela. Me hubiera tomado los parques, me hubiera tomado los centros culturales que el mismo gobierno tiene. O sea, tenemos infraestructura teníamos infraestructura para poder sacar un plan de educación. Y obligadas a bares y todo esto ocio, que también es importante, pero no es tan importante como la educación. Que al final es algo que va a afectar. Un año, no es como decís, no es que estábamos haciéndolo bien, pero el paro... Se habla que hemos perdido aproximadamente en Latinoamérica entre 3 o 4 años. Yo le apostaría que ya estábamos atrasados y hemos perdido... Y que se notaba. Y hemos perdido muchísimo más de 5 o 6 años. O sea, no es que los demás estuvieran más, no todos no están tan adelantados y eso fue lo que descubrió la pandemia y me pareció interesante.
Y doy el ejemplo como Alemania. Se dio cuenta que sectores fuera de la capital estaban desconectados. No tenían conexión Wi-Fi, no podían llegar a sus estudiantes. ¿Qué pasó? Ellos se identifican y dicen, no hemos llegado. Hay que hacer un plan a futuro porque no es respuesta inmediata. ¿Cómo llego a ellos? Pero es que justamente ese es el punto, ¿sabes? Identificar, adaptar y poder resolver. Sí. Y aquí me parece que nuestras políticas educativas son politiquerías baratas, más que políticas que traten de resolver el problema de educación, que nos lleven a otro nivel. Que preparemos a la persona que queremos ver en el futuro. Te lo juro, este proceso de pandémico, este proceso de regreso a clases, bien manejado, hubiera sido un paso adelante en los procesos educativos, pero fue todo lo contrario, es un retroceso. Estamos con gente frustrada, gente que odia el proceso virtual. Y eso está claro, o sea, que ya estamos hartos de estar en la casa, súper bien que regresemos y que lo hagamos responsablemente, paso a paso, y que obviamente, lastimosamente, en este caso la responsabilidad es directamente de los centros escolares y directamente del profesor. Aquí instituciones solo son para gastarse el dinero y consumirse los recursos, pero no sirven para apoyarnos. Y entonces, asumiendo esto, nosotros como docentes, y los docentes sobre todo de centros escolares y que en teoría tienen otro tipo de dimensiones del problema, van a ser pieza fundamental para esta transición, para que no se nos salga de control el número de ¿deserción? No, de gente que se enferma del COVID. No, en vez de la deserción. ¿Ya leíste los porcentajes? Son 30, 40, 30 y pico, 35, por ahí anda o sea, a esta altura hablar de deserción, eso lo tuvimos que haber visto hace un año. ¿Cuál era el porqué? ¿Qué hacemos esto? Identificaste que, no puedo llegar a todos, ¿qué va a pasar con ellos? Sí. O sea, ¿cuánto te costó reactivar una televisión educativa que ya existía? O sea, ¿cuánto te costó reactivar una radio? Sí, la prioridad de educación se vio que no estaba. Es que fue un problema porque entonces, al final es el futuro que querés. Es que yo... O que está formando en sociedad, vaya. Si a mí parte de eso. A mí me preguntás, que creo que uno de los problemas de nuestro sistema educativo es que no sabemos el tipo de ciudadanos que queremos. ¿Qué necesitamos? Un ciudadano crítico, analítico, creativo. Que obedezca. Que obedezca. Se integre nada más al sistema, que sepa cómo conducirse en un horario. O como parece es que necesitamos a un salvadoreño o salvadoreña sin educación. Que se vaya el 35%, el 40%, el 50%, el 70%. ¿Qué me importa? O sea, lo pongo para que lo reflexionemos. O sea, ¿qué me importa? Vas a decir al final que fue decisión de él o ella. Es que como la excusa del mediocre, es que no estábamos preparados. Es que es cierto, nadie estaba preparado. Pero, ¿cuál es la diferencia? Es que vos, cuando ves el problema, empezás a buscar soluciones. Aquí las soluciones han sido... Pues no sé, de verdad que pasamos un año 300 y pico de días en pandemia, vamos a regresar a las aulas y la pregunta es, ¿a qué vamos a regresar? Yo creo que algunos sí van a sentir el alivio por los problemas que han tenido. Claro, pero es que pero eso, la educación, pero eso es a nivel afectivo. Ajá, social. exacto. No, eso sí. Eso yo estoy totalmente de acuerdo. Yo extraño ir a estar con los alumnos, o sea, este ambiente de tus compañeros, eso obviamente sí. Y que creo que ahí va una ventaja para los que sí van a estar presentes versus los que no van a estar presentes. En el híbrido que se puede llegar a armar, que era la que quería mencionar, el aprendizaje entre pares, que muchas veces queda como que el docente es el que me enseña, que todavía está muy tradicional ese encaje. Ese quizás fue uno de los primeros grandes problemas cuando pasamos exactamente, al porque híbrido. necesitaste
Y evidenciaste que tradicionalmente todavía seguimos ahí. El docente me enseña, me transmite, yo repito. ¿Y dónde estoy yo para poder repetirle lo que me enseñó? Sin el docente yo no hago nada. Exactamente. Cuando el intercambio entre pares también hizo falta. O sea, yo aprendí, no entendí del docente, ¿dónde está mi compañero? El que sí entendió. O entre ambos construimos y entendemos que estamos aprendiendo. Quizá fue una adaptación más complicada, pero yo creo que en ese sentido los chicos lo fueron. Y obviamente estamos hablando de la condición a nuestro alrededor. Exactamente, los que están dentro de este modelo. Cuando están como a larga distancia o en lugares con las distancias no son tan cercanas, probablemente terminaron o generando la deserción o ya no teniendo amistades, o sea, el círculo se cerró más. O simplemente autoaprendizaje duro y puro. Exacto, con los padres. Que no puede ser que no sean todos los casos, pero solo pensar de que en algún momento tu padre pudo haber sido muy exigente. Entonces ya no estabas con tus padres, amigos. Pasa que acordate que los papás, pues son papás y no son educadores. Exactamente. Y pasaron a hacerlo en esta pandemia. Pasaron a apoyarte. Y eso fue parte de la crisis. Pero es que también aquí justamente las crisis marcan todo lo mal que hemos estado haciendo. Padres que no se involucraban en la educación, hoy se dan cuenta que es complicada, así que el pobre docente hace milagros. Un sistema educativo que no fortalece y no trabaja el autoaprendizaje, la independencia, pensamientos críticos creativos, la adaptabilidad. No estamos trabajando el tema socioafectivo como deberíamos de trabajarlo, porque sí estamos en un problema y también como nosotros como adultos nos costó. Ok, pero ¿qué hemos aprendido de esto? Que a partir del 6 de abril, que son 2 días antes de lo que estamos grabando, o más bien de lo que sale en YouTube, el podcast, ¿qué hemos aprendido para y estar listos en esta transición? ¿Qué significará llevar mascarilla y ser responsable de utilizar la mascarilla cuando estemos en la clase? O si la infraestructura escolar se ha adaptado. Van a ver, mientras unos estén en el aula, otros estén en tiempo en áreas alrededor. O si un grupo llega un día y el otro ese es el vas a hacer actividades socioafectivas primero y después vas a ir o vas a adaptar contenido a otro tipo de ambiente que no sea la bendita pizarra que tenemos aquí y con los 400 pupitres enfrente. Entonces, justamente ese es el punto. O sea, qué chivo que regresemos, qué bien que estemos regresando a clases, pero ¿qué hemos aprendido de todo esto? ¿Realmente hemos dado un paso hacia adelante en el sistema educativo? ¿O simplemente gracias al esfuerzo de muchos individuos que de verdad, si algo vamos a aplaudir es el trabajo de muchos docentes y padres? Sí. Pues no tenía que aplaudir. ¡Ey! ¿Por qué no me dejas aplaudir? Porque era simbólico, me parece. Ya aplaudí otra vez. Porque sí, muchos padres, incluso los mismos estudiantes, o sea, ha sido un trabajo colectivo que nos ha llevado para bien o para mal, a llevar la ola. En serio, muchos hemos sacado mucho aprendizaje de esto. Otros probablemente todavía están soñando con regresar a sus tizas. Tener al docente enfrente y que te diga qué hacer. Claro. ¿Qué ibas a decir? Antes para ir cerrando mi idea, yo sí esperaría, y lo veo de manera positiva, la idea de que haya un aprendizaje, que hayan entendido los estudiantes y los docentes, ese aprendizaje flexible, ese punto del docente ya no es el principal, ya no es el que yo tengo que... Educación horizontal. Exactamente. O sea, yo aprendo de vos como vos aprendes de mí e intercambiamos conocimiento. Y tener esa flexibilidad de que no dependo de siempre estar de último, a última hora entregando, a última hora haciendo todo. No pensar en la tarea más bien, sino en el proceso que me lleva a y disfrutarlo. Sí. Pues yo, para cerrar, creo que primero empezamos un regreso a clases complicado. Es decir, como ustedes como estudiantes, nosotros como docentes, padres de familia y demás, tratemos de inculcar a nuestros chicos responsabilidad. No solo se están cuidando a ustedes mismos, esta es una manera de poder
aprovechar esta circunstancia para poder enseñarles responsabilidad, incluso ciudadanía activa. Es decir, yo no me estoy cuidando por mí, sino me estoy cuidando por Cristina, me estoy cuidando por mis papás, que están en edad de ellos no les gusta que les diga viejitos, pero edad ¿cómo es que le avanzada, dice? Vulnerable. No recuerda el concepto. Pues, en el grupo vulnerable vas a decir. Están mis hermanos, están eventualmente mis alumnos, entonces yo soy... Y cada uno de ellos va a su familia, entonces ves cómo se reúne cada círculo. Yo con mi responsabilidad puedo ayudar a muchos y ayudo al país en esta crisis. Entonces, creo que es bien importante siempre que a pesar de estas situaciones que se estén dando, tratar de dar del giro, ver qué aprendí. Y también creo que es bien importante para el regreso a clases que asumamos la responsabilidad de nuestros conocimientos. No necesitamos que el docente nos diga o le estemos echando la culpa al docente. A medida nosotros como estudiantes asumamos este rol más activo, y sin importar el híbrido, presencial, virtual o demás, los procesos y estas secuencias de aprendizaje se van a dar. Exacto. Y ahí podés ir exigiendo al docente, porque ya vas a estar más activo vos en el rol. Hey, yo estoy haciendo todo esto, necesito de vos este apoyo, ¿por qué no me lo estás dando? Ahí es donde te vas a dar cuenta, ese es el punto. Esto es como cuando Ronaldinho le da pase a Messi, pues, o sea, te doy yo la magia y vos haces el otro o Xavi a Messi, o Marvin Monterrosa, Fito Celaya, pues, o sea, casi vamos un tú a tú, así que, pues esto, regreso a clases, ojalá todo les vaya bien. Yo al menos en mi casa no vamos a regresar pronto, eso me alegra porque pues ya tenemos el ciclo programado y pues sí, va a estar volviendo a reprogramarlo, no. Ya cuando vas a mitad de camino. Sí, así que, bueno, gente, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo podcast. Siempre nos ponemos un poco intensos, pero este es un tema, en educación siempre nos pondremos intensos porque creemos que es algo sumamente importante. Recordatorios parroquiales. Lunes, miércoles y viernes hacemos streaming en Twitch, 21 horas, hora de El Salvador. Lunes tenemos un programa más agrio, de temas educativos más agrios y de realidad. El miércoles es más de nerdito, así que ahí jugamos cositas y vemos peliculitas y hacemos algo más de nerd clásico, nerd ochentero, ¿va? Y el viernes tenemos una plática más relax, de temas quizás un poquito más literatura, los royals y un poquito más relajadito. Un poquito más fuera de tratar de cambiar la realidad y ver qué más está pasando. Así que, y pues obviamente tenemos nuestros videos en YouTube, tenemos el podcast y esto es... Bueno, este es el podcast de la Desescuela y nosotros somos la Desescuela, así que muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 15 días, probablemente con la misma ropa porque lo vamos a grabar el mismo día. Así que para los que nos escuchan en Spotify no lo van a ver, pero para los que nos están viendo... Van a decir, gracias. Nos vemos.